buenos días, amados hermanos de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartir el devocional del día miércoles 21 de abril. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu amor y por tu misericordia, y gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, clarifica mis ideas para que sean conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el libro de Éxodo, en esta oportunidad el capítulo 8. Amén. Y vamos a entender el contexto. El tema que me ha tocado compartir el día de hoy es la plaga de las ranas. Amén. Esta plaga de las ranas es la segunda plaga que Dios envía al pueblo de Egipto por medio de Moisés y de Aarón. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 7 se muestra la primera plaga, que era que el río Nilo se convierte en sangre. Pero en el capítulo 8 se muestra tres plagas: la plaga de las ranas, la plaga de los piojos y la plaga de las moscas. Amén. Entonces, acá hay algo particular. En el caso de la plaga de las ranas, salen del agua del río Nilo. Amén. En el caso de la plaga de los piojos, vienen de la tierra. Y en el caso de la plaga de las moscas, ¿de dónde vienen? Del aire. O sea, Dios manda un juicio contra Egipto por aire, mar y tierra. Amén. Imagínense una batalla, ¿cómo es? Aire, mar y tierra. Entonces, ataca al pueblo de Egipto con estas plagas. ¿Ok? ¿Por qué ataca con estas plagas Dios al pueblo de Egipto? Vamos a leer el verso 1, donde dice, verso 1 del capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Dios manda a su siervo, Dios manda a su mensajero Moisés, y le dice que vaya delante de la presencia de Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo. ¿Por qué le dice deja ir? Porque en primer lugar, el pueblo de Dios, la nación hebrea, era una nación extraña, o mejor dicho, esclava dentro de Egipto. Eran los que construían los palacios, los monumentos, y era una nación que estaba maltratada. Sufrían vejaciones, sufrían maltratos, insultos, inclusive en un tiempo sufrieron de que mataban a sus hijos. Entonces, por estos motivos, esta nación hebrea, que hacía, clamaba a Dios, clamaba y suplicaba. ¿Para qué? Para que envíe un Salvador. Y Dios envía un Salvador, a Moisés. Amén. Entonces, y Dios le da instrucciones a Moisés, que vaya delante de Faraón y le diga: deja ir a mi pueblo. Amén. O sea, que lo rescate del yugo egipcio. Si bien es cierto, en esa época Dios mandó a Moisés, para nosotros, ¿quién es nuestro Salvador? Nuestro único Salvador es Jesucristo. Dice la palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos rescató de las garras del pecado del alcohol, de la droga, de la depresión, de la pornografía, del adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos. Aquel que era esclavo del alcohol no podía ir a ningún lado
porque el alcohol lo esclavizaba, el alcohol lo dejaba sin dinero, el alcohol destruía su familia, el alcohol destruía toda cosa y lo tenía subyugado, atado, y esta persona no podía salir de esa esclavitud. Hasta que viene Jesús y ¿qué dice? Y conoceréis a la verdad, ¿no? Conoceréis la verdad. Recuerden, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién los hará libre? Esa verdad que es Jesucristo. Amén. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Se paró delante de Faraón, deja ir a mi pueblo. Y dio el motivo por el cual el pueblo tenía que ser liberado. ¿Para qué? Para que me sirva. Amén. Si Dios nos libera del pecado, ¿cuál es el propósito? Ya no ser más esclavos del pecado, ahora ser siervos de Dios, servidores del Señor. Amén. Nosotros nos convertimos en embajadores de su palabra, en propagadores de las buenas noticias. Amén. Entonces, ese es el propósito que tenemos nosotros, servir a Dios. ¿Cómo servimos? Servimos al Señor compartiendo la palabra. Algunos serán grandes maestros, grandes evangelistas, otros servirán con su carrera como médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por medio de estas personas, de nosotros, los servidores de Dios, mucha gente también va a ser liberada del pecado. Verso 2. Porque si no los dejas partir, yo castigaré con ranas todos tus territorios. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la habitación donde duermes, y sobre tu cama y en la casa de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todo tus siervos. Amén. Entonces, Dios envía a Moisés delante de Faraón. Le dice que deje ir a su pueblo, porque si no, ¿qué iba a hacer Dios? Mandar un juicio contra Egipto. ¿En qué consistía ese juicio? Que de las aguas del Nilo que tanto idolatraban los egipcios, amén, de esas aguas que para ellos producía vida, fertilidad, en esta ocasión que iba a salir un ejército de ranas, y esas ranas iban a infestar todo Egipto, y las iban a encontrar en las calles, en las casas, inclusive, dice, en la propia cama del faraón. Esta era una plaga muy molesta. Retumbaba la cabeza de los egipcios, ¿no? Porque el constante croar de estos anfibios. Entonces, ¿qué representaba eso para el pueblo hebreo? Era una molestia, era una crisis de salubridad pública, ¿no? Y además era una crisis social. Entonces, con esta señal, con este juicio, ¿qué estaba demostrando Dios a Faraón? Le estaba diciendo, tú eres rey de esta zona, pero conoce al verdadero rey de todos los reyes. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Entonces en el verso 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, los arroyos, los estanques, y a subir ranas sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Amén. Lo que Dios promete, Dios cumple. No probemos al Señor. La paciencia de Dios tiene un límite. Dios primero advierte,
Si no obedecemos, Dios ejecuta. No juguemos con el Señor, porque dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Y aquí vemos, ¿no?, la gradualidad de los juicios. Primero juicios que eran molestos. Luego esos juicios se van incrementando porque ya van destruyendo su economía, la salud del pueblo. Amén. Pero si un pueblo es terco y en primer lugar no acepta las advertencias, en segundo lugar no acepta las señales que, si bien es cierto, son molestas, amén, cada vez los juicios de Dios son mayores. Por eso es preferible arrepentirnos a tiempo. Si escuchamos las advertencias de Dios, ok, Señor, yo entiendo. Amén. Entonces sigamos. En el verso 7 dice: pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Amén. Aquí, ¿qué podemos ver? Que el enemigo también tiene poder para engañar. Amén. Porque, ¿qué pasó? Vinieron los hechiceros del faraón y le dijeron: esa es una señal que también nosotros podemos hacer, mira. Y ellos también hacían reproducir ranas. Amén. Pero es lo único que podían hacer los hechiceros, porque estos hechiceros no pudieron hacer desaparecer estas ranas. Amén. Entonces, en medio de esta crisis, sus magos, sus hechiceros, no estaban ayudando. Al contrario, estaban empeorando la situación. Entonces, esta crisis también representa una gran humillación sobre el pueblo de Egipto. Porque notemos que estas ranas salen del río Nilo. Y el río Nilo, ¿qué representaba para los egipcios? Representaba el sostén, representaba el orgullo, representaba su fuente de vida. ¿Amén? Entonces, vemos que Dios, de eso que se sentían orgullosos los egipcios, saca una plaga para decir: yo soy el creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella existe. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver que no podemos poner nada delante de Dios. Inclusive, en la época de los egipcios también tenían una deidad de una mujer con cabeza de rana, ¿no? Que significaba la fertilidad. Amén. Pero Dios humilla al soberbio. Dios lo humilla con sus propios dioses con D minúscula. Entonces, vamos a enfocarnos en este temita. Los hechiceros también hicieron lo mismo con sus encantamientos. Amados hermanos, hay que tener cuidado, porque en los últimos tiempos, ¿qué se van a levantar? ¿Se acuerdan de Mateo 24:24? Se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. El hecho de que una persona haga un prodigio, haga una señal o haga un acto milagroso, no significa necesariamente que viene de Dios. Hay que tener cuidado, hay que discernir de dónde viene. Por eso es importante que leamos la palabra. En el libro de Segunda Tesalonicenses 2, del 9 al 11, que dice, nos habla acerca del anticristo. Y ahí nos dice que el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado con hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad,
para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Entonces, amados hermanos, no estemos buscando milagros, no estemos buscando señales, estemos buscando a Dios, y si a Dios le place, lo hará. Amén. Entonces, seguimos el verso 8. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y respondió Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Mañana, dijo él. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Amén. Entonces aquí que vemos al que se creía todopoderoso, porque el faraón era considerado una deidad también en esa época, pidiendo ayuda a la nación que desprecia al pueblo hebreo. Amén. En Isaías 23:9, ¿qué dice? El Señor de los ejércitos lo ha planeado para abatir el orgullo de toda hermosura, para humillar a todos los nobles de la tierra. Amén. En Daniel 4:37 también vemos de otro poderoso, ¿no? Rey del imperio babilónico. Dice la palabra: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Vemos a un faraón humillado, suplicando que saquen las ranas. Pero ¿saben qué? Este es un falso arrepentimiento. Amén. En el libro de Salmos 78, 34 al 38, vemos que los hijos de Efraín también tuvieron un falso arrepentimiento. Que ahí dice, ¿no? Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de Dios, que era su refugio, que el Dios Altísimo era su redentor, pero lo halagaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni permanecieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Amén. Un rato, cuando se veía en problemas, Faraón pidió la ayuda de Dios. Pero una vez que solucionaron sus problemas, se olvidó de Dios. Eso me hace acordar a muchas personas que vienen a la iglesia. Dicen: ayúdenme, no tengo trabajo, estoy enfermo. Oramos por esas personas, pero una vez que tienen lo que necesitan, no quieren saber nada de Dios. Se olvidan de Dios. Así como Faraón. Amado hermano, no juegues con Dios, porque a Faraón, porque se creyó vivo, se creyó astuto, le vinieron cosas peores. Entonces, Dios no es un objeto de burla. Amén. En el verso 11 dice: y las ranas se apartaron de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y Moisés clamó a Jehová tocante a las ranas que había mandado sobre el faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y se juntaron a montones y apestaba la tierra. Amén. La oración del justo tiene poder. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Dios nos escucha, hermanos, cuando le suplicamos
Él nos escucha. Y en el verso 15 finalmente, ¿qué dice? Pero el faraón, que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Aquí que vemos un endurecimiento de corazón. Proverbios 29:1 dice: el hombre que después de mucha reprensión endurece su cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. No juguemos con Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para liberarnos de la esclavitud del pecado. No queremos ser personas como Faraón, que reciben tu ayuda y luego se olvidan de ti. Ayúdanos, Padre. Se vienen tiempos difíciles como nación, y el pueblo de Dios tal vez va a ser vejado, va a ser agredido, va a ser ofendido, Señor. Pero no ponemos esperanza en hombres, Señor, sino ponemos la esperanza en el Rey de Reyes, en el que puede quebrantar a cualquier persona que quiera oprimir a tu pueblo. Padre bendito, somos siervos tuyos, somos ovejas de tu prado. Cuídanos, Señor, protégenos, Señor. Ayúdanos a andar siempre en tus caminos. Te amamos y declaramos que tú eres nuestro Rey y que no hay Rey más grande que tú. Alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.